Sí. Sí. Sí, claro, sí. Déjame más que terministe y platicamos y te muestro eso ya. Sí. Buenas tardes, bienvenidos a la sexta conferencia del seminario. En este caso voy a darles una información. Nada más les digo que las 5 conferencias que se han cancelado están reprogramadas, ya confirmadas. El 9 de noviembre se presenta el doctor Héctor Jasso, el 10 la doctora Blanca Rosa, el 16 viene el doctor Santos Mercado y el 17 expone el doctor Enrique Covarrubias Jaramillo. Otra que también se había cancelado, que es la del doctor Elvia Chinelli Gamba, se presenta el 27 de octubre. Entonces el seminario continúa hasta el 17 de noviembre. Vamos a iniciar con un protocolo que está asociado a lo del sismo y para ello pues les va a hablar el doctor Salafigos. Muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos, muy bienvenidos nuevamente a Pymes y les debemos recordar que en caso de sismo, por favor, tengan bien presente que las salidas de emergencia están atrás de ustedes, del lado derecho y del lado izquierdo, y que, pues, en caso de que sea necesario, salgan, por favor, en orden, sin gritar, sin empujar, lo más pronto posible, y que salgan hacia la izquierda, a la zona de seguridad, frente al edificio, en la parte de afuera. ¿De acuerdo? Esperemos que no sea necesario, pero debemos tener siempre muy presente estas indicaciones. También, por favor, hagan caso del personal de protección civil en caso de que les den instrucciones. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten esta interesantísima conferencia del día de hoy. Sí. Sí, a mí me tocó presentar al doctor Manuel Galán Medina. Entonces, él estudió física en la UAM, tiene maestría y doctorado en economía en la Universidad de Rochester, Nueva York. Se especializó en econometría y finanzas internacionales, escribiendo su tesis doctoral sobre los efectos de segundo orden de las fluctuaciones cambiarias en la evaluación de opciones de divisas. El doctor Galán realizó prácticamente toda su vida laboral en el Banco de México, donde trabajó durante casi 30 años, ocupando distintos puestos, entre ellos el de tesorero, encargado de todas las opciones financieras del Banco de México, entre las que destacan la instrumentación de la política monetaria y cambiaria, la instrumentación de programas de cobertura, así como el manejo de las reservas internacionales del Instituto Central. Fue director de los sistemas operativos y de pagos, director de programación y distribución de efectivo, así como también director general de emisión, encargado de ordenar, fabricar y distribuir la moneda nacional en todo el país. Fue representante de México ante el Fondo Monetario Internacional y ha sido conferencista en diversos foros internacionales sobre finanzas, tesorería, sistemas de pago, optimización de procesos y moneda. Entonces, les voy a pedir un aplauso para el doctor Medina, Galán Medina, que hoy nos presenta su conferencia de la 20 años de la México. ¿Sí? ¿Me oyen? Me subo aquí al banquito porque soy chaparrito y si no, no lo van a ver. Nada. Agradezco al doctor Sergio Pineda por la invitación a este seminario. Mi plática es en realidad, les voy a mostrar un ejercicio estadístico, ¿no? Probabilidad, basado en un instrumento para intervenir en el mercado cambiario, un instrumento que se diseñó en el Banco de México, ¿no? Lo diseñé yo con 2 personas más, ¿no? Los antecedentes de este instrumento pues se van al año 94. El año de 1994 fue un año muy difícil
todo el año muy difícil para el país. Aquí hay mucha gente joven, pero seguramente han oído hablar. El 1 de enero del 94, el ejército zapatista tomó Chiapas y tomó preso al gobernador del estado, ¿no? Y de ahí hasta diciembre, con lo que se llegó a conocer como el error de diciembre, todo el año estuvo lleno de eventos que afectaron desafortunadamente al país de una manera brutal, ¿no? Inclusive a nivel mundial. Lo que sucedió ese año se conoció en el mundo como el efecto tequila. En marzo, para hacerles un poco resumen, digamos, el 94 era el último año de la administración de Carlos Salinas de Gortari como presidente. En marzo de ese año mataron al candidato del PRI a la presidencia, Ronaldo Colosio. La administración de Carlos Salinas había aumentado el gasto gubernamental de una manera brutal, sin antecedentes en el país, ¿no? Y había financiado ese gasto también con la emisión de unos instrumentos que se conocían, ya no existen ahorita, se conocían en ese momento como tesobonos, que son como certificados de la tesorería, pero con una protección cambiaria. Se pensaba que con ese año también entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, ahora que se está discutiendo mucho sobre él. En el 94 entraba en vigor el tratado y la administración pensaba que íbamos a poder financiar todo ese gasto con la entrada de capital de inversionistas extranjeros. Entonces hay una gran emisión de deuda, hay un gran gasto, y luego sucede este evento de marzo, en donde matan al candidato del PRI a la presidencia. Muchos inversionistas nacionales y extranjeros se cambian de inversiones denominadas en pesos a los tesobonos, que estaban protegidos por el tipo de cambio, ¿no? Como una medida, digamos, precautoria. Había sido tanto ese movimiento que el saldo de los tesobonos se llega a doblar con respecto al año anterior, casi a doblar con respecto al año anterior. Meses después asesinan al secretario general del PRI, a José Francisco Ruiz Massieu, ¿sí? Y muchos de los inversionistas extranjeros dicen: esto se está yendo de las manos, venden sus posiciones en tesobonos, obtienen los pesos, salen a comprar los dólares, ¿sí? Y hay una gran fuga de dólares del país. En ese entonces, el sistema cambiario que regía era un sistema de cambios basado en bandas. Había una banda superior, donde el Banco de México, si el tipo de cambio se veía muy demandado, el Banco Central, y tocaba esa banda, el Banco Central vendía toda la cantidad de dólares que la banca requería a ese tipo de cambio que estaba preanunciado, ¿sí? Y si se apreciaba, había una banda inferior en donde el Banco Central compraba todos los dólares que la banca le vendía, ¿sí? Era un régimen de flotación, pues digamos, entre bandas, ¿sí? Con una banda superior que se iba devaluando. Con todos estos eventos durante el año, el tipo de cambio pegaba mucho en la banda, mucho tiempo en la banda, y el Banco Central estaba vendiendo los dólares de sus reservas. El tipo de cambio se vio muy presionado a finales de año. La administración de Carlos Salinas de Gortari no quería devaluar el tipo de cambio, ¿sí? Ya había sido electo el siguiente presidente, que era Ernesto Zedillo, y negoció con la administración de Ernesto Zedillo el compartir la devaluación, y la administración dijo: no, nosotros nos encargamos. Entonces toda la administración en ese año, digamos, no se devaluó el tipo de cambio,
Y luego en diciembre, cuando toma posesión el presidente Ernesto Zedillo, él tiene una reunión con los inversionistas nacionales, extranjeros, ¿sí? Y les comenta muy naivmente de que pues está pensando en mover la banda superior del tipo de cambio un 15%. ¿Sí? En una reunión en donde esta gente, si les dicen algo como eso, pues a muchos de ellos les da ganas de hacer pipí, se van al baño y hablar inmediatamente para vender las posiciones y comprar dólares. Entonces eso, pues no aguantó. Después de esa reunión hay una inmensa presión sobre el tipo de cambio y el Banco Central tiene que salir a vender todavía más de la posición de reservas. El hecho cierto es que en el año de 1995, a los pocos meses, se tiene que abandonar el sistema de cambios que regía en ese momento, que es de bandas, por la libre flotación. Claro, después de que el banco había perdido ya gran parte de sus reservas. Entonces nos encontramos en un escenario, en el 95, este efecto tequila, ¿no? De una falta de liquidez del país, que siendo viable simplemente no tenía los recursos para poder seguir funcionando. Seguramente han oído el préstamo que se le pidió a Estados Unidos. En ese entonces estaba Bill Clinton en Estados Unidos. Se negoció un préstamo con Estados Unidos de $20,000 millones. Se negoció un préstamo con el Fondo Monetario Internacional de $15,000 millones de dólares. Otro de $10,000 millones con el Banco Internacional de Pagos. Canadá nos prestó $1,000 millones, inclusive Argentina y Brasil, los dos nos prestaron otros $1,000 millones. En total se juntaron como $50,000 millones, y con eso se volvió a echar a andar el país con todas sus obligaciones financieras, y se empezó a repagar todas estas cantidades toda esta deuda que explotó en el 94 y el 95. ¿Sí? Entonces nos encontrábamos en una situación en donde el banco había alcanzado el nivel más bajo de reservas, digamos, en la historia reciente. $6,000 millones es lo que tenía el Banco Central. ¿Sí? Estábamos ya en un régimen de flotación flexible, y queríamos sobre todo respetar ese régimen, pero poder diseñar un instrumento que nos permitiera pues comprar dólares del mercado como un participante más, ¿sí? Y pero sin mandar señales al mercado que pudieran afectar el mercado o que pudieran malinterpretarse. El Banco Central, como es un participante muy importante, cualquier cosa que haga la van a analizar los analistas del mercado y van a tratar de sacar conclusiones. Entonces, si uno sale a comprar, no sé, dólares, por ejemplo, dólares al 19, ¿no? 19 pesos por dólar ahorita, el mercado va a interpretar de que el banco considera que 19 pesos es muy barato para el peso, o sea, muy barato para comprar un dólar, ¿no? Esa sería la interpretación. Por eso el banco lo está comprando. Así lo interpretaría el mercado, ¿no? Si sale a vender dólares a 20, el mercado lo va a interpretar de que 20 al banco se le va a hacer un nivel, se le hace como un nivel muy caro, ¿no? Y por eso está dispuesto a venderlos, que cree que se va a apreciar el peso. Entonces, el banco siempre está sujeto a esta interpretación de los analistas del mercado por cualquier acción que hagan. Y eran señales que no queríamos mandar. Sin embargo, a la hora de participar en un mercado, pues uno compra o vende y manda una señal. Entonces el reto era diseñar un instrumento que no alterara y que no mandara señales, ¿no? Que no alterara este funcionamiento
del tipo de cambio flexible del mercado cambiario que existía en ese entonces. En ese entonces, como ahora, la Comisión de Cambios autorizó intervenir en el mercado cambiario con el esquema que propuso el Banco de México. Ahora, antes que nada, voy a definir intervención como la compra o venta, ¿no?, oficial de moneda extranjera para alcanzar uno de los siguientes 4 objetivos. ¿Por qué lo defino? Porque la literatura en economía, no todos están de acuerdo, ¿sí? No todos creen que intervenir con el objeto de acumular reservas es una intervención cambiaria, ¿sí? Usualmente en la literatura, cuando hablan de intervención cambiaria, piensan de que el Banco Central está interesado en modificar el nivel, moderar las fluctuaciones, ¿no?, o corregir el nivel del tipo de cambio. Eso es lo primero que uno piensa, ¿no? El Banco Central interviene porque se le hace que está muy caro el dólar o muy barato, ¿no?, dependiendo de qué lado intervenga. Aquí estoy considerando una definición de intervención cambiaria mucho más amplia, ¿no?, en donde el interés particular del banco es simplemente acumular reservas. No estábamos interesados en modificar el nivel del tipo de cambio, ¿sí?, en una u otra dirección, simplemente acumular reservas, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la definición de intervención cambiaria, digamos, que voy a utilizar, que es, digamos, más amplia. Ahora, otro detalle que voy a mencionar antes de pasar al esquema. Este es el balance más simplificado de un banco central y quiero enseñárselos para que vean cómo funcionan las cosas, ¿sí? Estos son los rubros. Ustedes pueden consultar en internet, en la página del Banco de México, en el informe anual, su balance general, ¿verdad? Y estos son los rubros más importantes. En el lado de los activos están las reservas internacionales del país. Las reservas, debe quedar claro, las reservas no son de la Secretaría de Hacienda, son del Banco Central, le pertenecen al Banco Central. Y el Banco Central puede hacer con esas reservas lo que quiera, son de él las compró, ¿sí? Entonces, las reservas internacionales están como activo en el balance del Banco Central. ¿Qué otros activos tiene? Pues también sale a comprarle CETES o valores gubernamentales al gobierno, ¿sí? Entonces compra CETES o títulos de valores gubernamentales, principalmente, obviamente, del Gobierno de México, de la Tesorería, ¿sí?, de la Secretaría de Hacienda. Entonces, estos son los 2 activos más importantes del lado de los activos del balance, ¿sí? Del lado de los pasivos, ¿qué aparece? Pues con qué compramos estas cosas, ¿sí? Bueno, las compramos, en el caso del Banco Central, las compra con lo que se dice la base monetaria, que son billetes y monedas. El Banco Central tiene un monopolio, ¿sí?, que está respaldado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde crea el Banco Central y le permite ser el monopolio de la emisión de billetes y monedas en el país. Y ese es un super negocio. ¿Por qué? Porque imprime unos papeles, ¿sí?, o manda a acuñar unas monedas. Nada más para darles un ejemplo, yo estuve en los últimos años encargado de hacer los billetes, ¿sí? El costo de un billete es alrededor de $1. Nada más que si uno le pone como valor facial 1000, pues uno lo vende por 1000 y el costo fue 1. Entonces el Banco Central le aparece, emite esto, lo crea, lo emite como pasivo y con esos 1000 pesos compra o dólares o compra títulos, ¿sí? Entonces, bueno, pues tiene una ganancia por ese billete de 999 pesos. Si emite uno de 20 pesos, pues tiene una ganancia de 19 pesos. Bueno, entonces, pues es la utilidad, digamos, que le da este balance al Banco Central. Y está el capital, ¿sí?
que es el capital del banco, que es una cantidad relativamente pequeña. Ahora, este es el balance muy simplificado, la tenencia de valores gubernamentales. También puede haber valores de este lado. ¿Sí? De hecho, si ven el balance del banco, va a aparecer aquí un rubro también de valores. ¿Por qué? Porque el Banco Central también emite deuda. O sea, esta como son valores gubernamentales, es emisión de deuda del gobierno. Pero el Banco Central también emite títulos que se llaman títulos de regulación monetaria, ¿sí? Que se los vende a las instituciones, y entonces tiene ese como pasivo. Entonces, cuando emite títulos, aparece aquí una línea que también debe deuda, ¿no? Debe títulos. De entrada vemos algo en este balance. Este es el único rubro que está denominado en dólares, y todos los demás está denominado en pesos. La base monetaria, como les decía, y aquí me tomo esta pequeña libertad para platicarles de uno de mis hobbies, ¿no? Que es la numismática. La base monetaria, les decía, representa todos aquellos billetes y monedas que traemos en las bolsas, ¿sí? O que tienen los bancos comerciales en sus bóvedas. Todo el papel y todas las monedas metálicas, ¿sí? Que están circulando en todo el país, o que están guardadas, o que están tiradas en el suelo, o que se destruyeron, se quemaron. Todo eso que se ha ido emitiendo es lo que constituye la base monetaria. Esos billetes van a dar otra vuelta al Banco Central porque se gastan, y los bancos los recuperan, los bancos comerciales se los depositan al Banco Central, y el Banco Central los vuelve a sustituir. ¿Sí? Nada más que eso es lo que es la base monetaria. Nada más que en lugar de ponerles una imagen de un peso, pues les puse una imagen de un peso, pero del siglo XVIII, 1733. ¿Sí? Esto es el equivalente de un peso. Esto fue lo que se convirtió en un peso. Es una moneda en ese entonces la unidad eran reales. Los 8 reales, aquí denota 8 reales, era lo que fue a llamarse luego un peso. Esta moneda se acuñó en México. Aquí está la ceca de la Casa de Moneda en el año 1733. Es una de las monedas más bellas que se ha emitido a nivel mundial. ¿Sí? Hay países que copiaron este diseño, emitieron su moneda con este diseño, con las columnas de Hércules, los dos mundos. Esto significa, aquí está el mar, ¿no? Estas son las columnas de Hércules, ahí en el Peñón de Gibraltar, ¿no? Dos mundos unidos bajo la misma corona. Éramos una parte del reino de España. Aquí aparecen las iniciales del ensayador, un Manuel, ¿no? de León, y un Francisco de la Peña, ¿no? Que daban fe que esta era plata con esa ley, ¿no? En fin, una moneda preciosa. ¿Por qué la comento? Bueno, porque hay otro detalle. Esta moneda fue la primera moneda que se acuñó en México siendo perfectamente redonda, ¿sí? Con una prensa de volante, pero además tiene, si ven aquí en estos dientecitos, tiene un canto acuñado, ¿sí? Tiene un dibujo en el canto. Muchas de nuestras monedas actuales tienen algún dibujito en el canto. Bueno, esta en particular tiene un cordón de laureles que la hace todavía más bella. El cordón, no, pero la tecnología no lo inventó Newton, pero sí desarrolló una patente para mejorar el proceso de acuñación de cordón en las monedas. En el año 1733 Newton ya llevaba como unos 6 años de muerto, murió como en 1720 y tantos, ¿no? Los últimos años los pasó encargado de la casa encargado de la Casa de Moneda de Inglaterra, y uno de sus problemas fue cómo incluir de manera eficiente el cordón alrededor de las monedas para evitar la falsificación. Porque en ese entonces a la libra le cortaban, le mordían por alrededor para quitarle plata, volvían a fundir con ese pedacito de plata y hacían otra moneda, ¿sí? Y entonces se duplicaban más ¿no? Crecían el número de monedas circulando, y eso aumenta la inflación. Bueno, regresando a nuestro tema.
Vamos a suponer rápidamente que tenemos en el balance de reservas internacionales valuadas en pesos 80 unidades, ¿sí? De valores gubernamentales 20, base monetaria 70 y capital 30. El balance suman los dos lados a 100, ¿no? Y luego hacemos una operación cambiaria. El banco hace una operación, interviene en el mercado y compra dólares. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues aumentan las reservas. Vamos a comprar dólares por un valor de 10 pesos. Bueno, aumentan las reservas en 10. Pero claro, estas reservas en 10 las tuvimos que pagar con algo. Imprimimos, ¿no? Le damos vuelta a la maquinita, imprimimos billetes y nos aumenta el pasivo, ¿no? Con estos 10 pesos pagamos estos 10 pesos de dólares, ¿no? Y así se mantiene el balance del banco, se infló el balance. Pero se infló, pero afectamos las condiciones monetarias, aumentó la cantidad de billetes y monedas en circulación, y eso es inflacionario, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el banco? Lo que tiene que hacer es una operación que le llaman una operación de esterilización. Sale a vender valores gubernamentales, su otro activo que tiene, sale a vender CETES, no se preocupa por la tasa. Yo nada más salgo a hacer una subasta por CETES con un valor de 10, y claro, me los tienen que pagar con dinero, y entonces cuando me regrese ese dinero, pues me pagan 10, y entonces mato el incremento que tenía en la base. Y esto lo hago el mismo día. Cuando hago la operación cambiaria, ¿sí? Cuando me entregan los dólares y yo pago los pesos, ese día, yo hago una operación, le llaman una operación de mercado abierto, en este caso una operación de esterilización, en donde salgo a vender CETES por ese mismo monto para que me paguen esa misma cantidad. Entonces, a alguien le doy los 10 pesos, ¿sí? Y alguien me da 10 pesos cuando yo le entrego el CETES, ¿sí? Entonces, nada más me cambió la estructura de mis activos. Ahora tengo 90 aquí y tengo 10 en activos en tenencia de valores gubernamentales, pero la base monetaria quedó en 70. Esto es importantísimo. Todas las intervenciones que hace el Banco Central tienen que ser esterilizadas. ¿Por qué? Porque cuando si compro nada más reservas, nada más estoy inyectando pesos a la economía, ¿sí? Y como dijo un gobernador del Banco Central hace muchos años, antes de que salgan pesos, tuvieron que haber salido. Antes de que salgan dólares, tuvieron que haber salido pesos, ¿sí? Entonces, si el Banco Central inyecta pesos, eso va a ser inflacionario y van a salir dólares. Esta es la base monetaria. Si se fijan, aquí está ahí bastantes años, tiene una estructura muy particular, ¿no? Si estuviéramos hablando de música, esto es como una fuga. Tiene una cantidad de estructura esta serie. Es una de las series más bonitas para estudiar desde el punto de vista econométrico. Una estructura anual, semestral, mensual, quincenal, semanal y diaria. ¿Sí? Es estructura sobre estructura sobre estructura, ¿no? Los picos, casi todos los países que son católicos tienen estos picos porque son las navidades, ¿no? Comprar regalos, ¿no? Y pago de aguinaldos y demás, y así son todas las series de países católicos. Eso es lo que está ahí en el lado del pasivo del banco. Ahora, en este diseño de la intervención, bueno, queremos que sea, nos queda claro que tiene que ser una intervención esterilizada. Ahora, ¿qué otros aspectos hay que considerar? Bueno, pues hay que considerar todavía muchos. Uno entre ellos es la cantidad, por cuánto vamos a intervenir en el mercado, ¿no? ¿En qué momento vamos a intervenir? Si lo hacemos con plena discrecionalidad o fijamos unas reglas para hacerlo, o simplemente recibimos una orden le mencionamos esto al gobernador y el gobernador nos da luz verde, o algún subgobernador, y lo hacemos como Dios nos debe entender, ¿no? O fijamos reglas de operación, ¿no? Si se juntan ciertos requisitos, intervenimos, si no, no. Es una gran discusión. El chiste es ser efectivo. Si hay gente que piensa que si uno es discrecional puede ser más efectivo, si uno es poco transparente tal vez pueda ser más efectivo, o no, ¿no? Nosotros pensábamos que
es mejor ser transparentes, ¿no? Y tener unas reglas, ¿no? Entonces, obviamente, definir en qué denominación va uno a intervenir. Esto, obviamente, en nuestro caso, por la naturaleza del comercio, por el tamaño de México, por el tamaño del mercado cambiario, la intervención es contra los dólares, el con quién, o sea, contra quiénes van a ser nuestras contrapartes, las casas de bolsa, los bancos, los brokers, puede ser un mercado de